Bueno, vamos a empezar de nuevo. Vamos a esperar que no me vuelva a tirar el internet. Es el segundo intento por hoy. Bueno, continuamos la lectura. Es la lectura 2. Solamente se percibe aquello que no sobrepasa la capacidad cerebral de neuroalgoritmización y la sinergia de un campo neuronal. La capacidad de neuroalgoritmización depende de la existencia o no de errores de codificación. Si estos existen, esta capacidad estará limitada por ellos. Un cerebro libre de errores de decodificación podrá decodificar las bandas sintérgicas que otro cerebro con errores de codificación no será capaz de codificar. Todas las técnicas de desarrollo de la conciencia, tales como la meditación y las prácticas psicoterapéuticas, tienen como objetivo el incrementar la capacidad de neuroalgoritmización del cerebro, elevando con ello la sinergia del campo neuronal. Una elevación de la sinergia del campo neuronal implica una expansión de la conciencia y una incorporación a la conciencia humana de un mayor número de bandas sintérgicas. Esta incorporación es un acercamiento de la conciencia individual a la conciencia de unidad. Bueno, aquí entiendo, una elevación de la sinergia del campo neuronal implica una expansión de la conciencia. Esto es que podemos, al elevar nuestra energía, nuestra síntesis de energía del campo neuronal, entonces vamos a lograr expandir también nuestra conciencia. Eso es conectar, pues, con la latiz, con el mayor campo de energía y obtener más información. Vamos por el siguiente capítulo, 3, la experiencia como resultado de la interacción entre el campo neuronal y la latiz del espacio. Paradójicamente, a partir de que el hombre adjudicó a la materia el papel que le correspondía a la conciencia como origen de todas las cosas, perdió la posibilidad de explicar su propia experiencia, cuando su motivación era precisamente el entenderla. No es posible comprender la experiencia sensible adjudicando su emergencia a un campo energético o a la interacción de varios campos inanimados, a menos de que la dicotomía materia-conciencia se unifique y se postule a la conciencia y no a la materia como primer dato y punto de partida. Desde este punto de vista, la conciencia es un atributo propio de la latiz y por lo tanto de todas sus distorsiones, incluyendo el campo neuronal y ambos hipercampos. También a partir de aquí se puede postular que las bandas sintérgicas son verdaderos orbitales de la conciencia. La conciencia existe a lo largo de todos los niveles sintérgicos que la latiz es capaz de asumir, pero su cualidad depende de la complejidad, coherencia, densidad informacional de cada uno. De esta forma, la latiz en su estado básico, no distorsionado, es la conciencia pura, mientras que el hipercampo y todas sus bandas son la conciencia humana y todos sus atributos. Por ejemplo, la conciencia auditiva humana surge cuando la látex es distorsionada por un campo neuronal que emergió de un cerebro de 12,000 millones de elementos con una densidad de interacciones que requiere de 20 a 30 milisegundos de procesamiento. En cambio, la conciencia visual humana aparece cuando el cerebro logra activar un campo neuronal
de una densidad informacional y una sinergia que necesitan un mínimo de 50 milisegundos de interacciones neuronales. No solo la densidad informacional, el tiempo y el procesamiento hacen diferente una cualidad sensorial de otra, sino también la geometría tridimensional de la estructura cerebral activada. De esta forma, el campo neuronal visual contiene la morfología tridimensional derivada de la activación de la corteza occipital, mientras que el auditivo incorpora en su estructura energética a la geometría derivada de los circuitos neuronales de la corteza temporal. Por su morfología, densidad informacional, coherencia y su sinergia, el campo neuronal visual es capaz de establecer una interacción congruente con una organización sintérgica similar de la látiz, contenida en una de sus bandas. Al resultante patrón de interferencia de la látiz la experimentamos como el mundo visual, cualitativamente diferente de la realidad sonora, la cual resulta de la activación congruente de un patrón de interferencia en otra banda sintérgica. Las diferentes cualidades de la conciencia son conocidas únicamente por experiencia directa, pero el darse cuenta de su existencia depende de su adecuada neuroalgoritmización. Ni la conciencia en sí puede ser definida, ni sus cualidades pueden ser reconocidas a través de una explicación teórica de sus componentes energéticos. Tal intento está de antemano destinado al mismo fracaso y frustración que el que resulta de la pretensión de explicarle a un ciego lo que es la luz o un sonido o un sordo de nacimiento, o un sonido a un sordo de nacimiento. Las cualidades de la conciencia solo pueden ser conocidas a través de su vivencia directa, además de por razones obvias, porque pertenecen y están situadas en un eje de desarrollo evolutivo al cual debe uno pertenecer y en el que se requiere estar situado para poder tener acceso a la vivencia de la cualidad correspondiente de la conciencia. Este eje evolutivo posee una dirección a la cual fue magistralmente explicitada por Taylor de Chardin en los conceptos de complejificación y centralidad. Según este pensador, la evolución tiene un sentido ascendente y se dirige hacia un hipotético punto omega, el cual actúa como un atractor extraño del futuro ideal del hipercampo. Este mismo eje de complejificación y unificación es el que ha determinado la unión de varias partículas elementales, dando lugar a un átomo, de varios átomos, dando lugar a una molécula, de varias moléculas, dando lugar a una proteína, de varias proteínas, dando lugar a una célula elemental, de varias células, resultando un tejido, un órgano y un organismo. El cerebro humano parecería el más reciente logro de este proceso. En él, los procedimientos de complejificación y unificación se aceleran vertiginosamente por su capacidad de neuroalgoritmización y de creación de campos neuronales de elevada sinergia. A partir del cerebro, la naturaleza cuenta con un instrumento de incremento de complejidad y centralidad dados por un mecanismo interno, ahorrándose así el colosal trabajo y el tiempo requerido en crear nuevas especies. El punto omega se sitúa en la látex misma y cuando un cerebro logre mimetizarla, obtendrá la ganancia colosal de la conciencia pura. Se antoja pensar que el hombre decidió voluntariamente perder el paraíso de la unidad inconsciente con la látex para ganar el paraíso de la unidad consciente con la misma látex. En esta pérdida y ganancia, Dios actuó como cómplice por su deseo de ser acompañado por alguien
de su misma osadía y altura. El éxito en esta aventura magistral está todavía por verse. Las cualidades de y los niveles, la conciencia, están situados en este mismo eje evolutivo, en el cual la cualidad táctil apareció antes que la auditiva y esta previamente a la visual. Un organismo poco evolucionado con un cerebro primitivo es incapaz de crear un campo neuronal con suficiente sinergia como para lograr una interacción congruente con la banda auditiva o visual. La naturaleza tuvo que crear cerebros y organismos con un mayor número de elementos para lograr campos neuronales de la suficiente sinergia como para interactuar en forma congruente con orbitales de la conciencia más complejos y así activar las cualidades sensoriales correspondientes. El hecho de que cada cualidad de la conciencia requiera de mayor tiempo de procesamiento dio lugar al incremento en la duración del presente para cada cualidad. Una imagen visual con un tiempo de procesamiento de 50 milisegundos posee una duración del presente mayor que un sonido activado después de 20 o 30 milisegundos de interacciones neuronales. La expansión en la duración del presente, correlativa con el incremento sintérgico, desemboca en la capacidad de unificar en un presente atemporal lo que para una cualidad de la conciencia de menos sinergia se localiza en un futuro. La unificación total implicaría la capacidad de percibir en un presente atemporal el pasado, presente y futuro de una conciencia no unificada. Cada cualidad de la conciencia conquistada por un individuo a partir de un modo de funcionamiento sintérgico novedoso es una añadidura y no una exclusión de las cualidades previamente ganadas. De esta forma, a medida que se avanza, nuevas bandas sintérgicas son incorporadas a una conciencia cada vez más expandida, cumpliéndose así el dictum y el propósito divino primario de lo que podría ser el primer mandamiento de la nueva era, a saber, experimentarás y decodificarás el mayor número posible de bandas sintérgicas. En el chamanismo mexicano y en la técnica de la meditación autoalusiva, este primer mandamiento se logra actualizar a través de la observación simultánea de un cada vez mayor número de experiencias en las diferentes áreas correspondientes a las variadas cualidades de la conciencia. El logro de la unidad se produce cuando el observador incorpora en un acto simultáneo de observación todos los contenidos de la experiencia. En esta hazaña, el observador se confunde con sus contenidos y desaparece la división entre ambos, lográndose así el acceso a la realidad del yo puro. Esto es la lógica en la que se basa la técnica de meditación autoalusiva. Karl Pribram decía en una ocasión que no existiendo isomorfismo entre una imagen visual y el procesamiento cerebral, debería buscarse en este procesamiento algún nivel que por lo menos fuera capaz de contener los mismos detalles de la imagen resultante. Él consideraba que el nivel de micropotenciales dendríticos cumplía con este requisito. La teoría sintérgica sostiene que el campo neuronal es el antecedente inmediato de la imagen, no solamente porque es capaz de contener en su estructura todos los detalles del percepto, sino porque los unifica. Y una de las cualidades de la percepción visual es la unificación. Una imagen visual es un producto acabado y unificado, y si bien es cierto que ni la codificación del nervio óptico es isomórfica con la imagen, ni tampoco la activación cortical lo es,
Debe existir un antecedente inmediato de cualquier imagen, si no isomórfica, con la misma, sí con la capacidad de serlo en algún nivel. En otra forma, sería imposible explicar la relación entre actividad cerebral y experiencia. El campo neuronal se vuelve isomórfico con la imagen visual cuando su estructura interactúa con la banda sintérgica visual. Ni la banda sintérgica ni el campo neuronal son idénticos en formas isomórficos con el percepto, pero el patrón de interferencia resultante de su interacción debe serlo. Cuando dos campos energéticos interactúan, crean una estructura emergente diferente a la que posee cada uno por separado. Una imagen simple que ayuda a entender lo anterior es la de dos ondas concéntricas producidas en la superficie de un estanque. Cuando estas ondas circulares interactúan, se crea una geometría compleja que deja de ser circular para convertirse en otra. Algo similar, pero de un orden de complejidad infinitamente superior, debe suceder en la interacción entre el campo neuronal y la látex. El patrón de interferencia resultante, además de ser tridimensional, posee características sintérgicas que no se encuentran ni en el campo neuronal aislado ni en la látex por sí misma. Si una imagen resulta de este patrón, debe existir un momento inmediatamente previo al surgimiento de la misma, en el cual la dimensión energética de la látex asuma la misma forma de la imagen. Este isomorfismo indica que lo que vemos es en realidad el patrón de interferencia activado por nuestro campo neuronal en interacción con la látex, por lo que no es metafórico afirmar que vivimos en el interior de una especie de burbuja de la percepción, recordando aquí a Carlos Castañeda, y que estamos inmersos dentro de nuestro propio cerebro observando la pared interna de su movimiento expansivo. Uno se pregunta si es posible una percepción desde el interior de esta pared y cuál podría ser la imagen resultante, y la respuesta se halla en la existencia misma del observador. Ni la latiz, ni el campo neuronal, ni tampoco su interacción forman el último nivel de la realidad, o lo representan una cárcel inescapable y todo abarcante. Existe algo fuera de la existencia de la latiz y aún de los dos hipercampos, y este algo es el observador. Capítulo 4. Los orbitales de la conciencia. La denominación orbitales de la conciencia se refiere a la existencia de diferentes niveles de conciencia. En la realidad, la conciencia es una y permea toda manifestación, desde la látex en su estado básico o fundamental hasta cualquiera de sus distorsiones, incluyendo el campo neuronal y ambos hipercampos. Sin embargo, el ser humano delimita la conciencia única y la focaliza, y de allí resulta su división en niveles. Dependerá del funcionamiento individual el acceso a los diferentes niveles de la conciencia. Este acceso es en realidad una transformación perceptual dimensional, por lo que los niveles de la conciencia dependen de la percepción del observador y de su identificación. Así, por ejemplo, un observador capaz de identificar su conciencia individual con la estructura básica de la latiz alcanzará la conciencia de unidad. En cambio, una identificación del observador con el cuerpo orgánico activará un nivel de conciencia corporal. El acceso dimensional del observador y su focalización dará como resultado su funcionamiento dentro de una matrix de relaciones, y ella constituirá su territorio perceptual. Parecería que el observador es capaz de percibir e identificarse con cualquiera y todos los estratos dimensionales de la organización de la látex,
significando con esto que se encuentra en sí mismo en una dimensión que incluye a la propia látiz. En otras palabras, la capacidad del observador de percibir todos los niveles de la látiz, incluyendo a esta en su estado básico, implica que el observador no pertenece al universo de la látiz, sino a otro independiente de ella. Aquí hay una cita, Greenberg, Simberbaum, J. Los orbitales de la conciencia en enseñanza e investigación en psicología. Con volumen 10, número 1, 55, 1984. Voy a repetir esta parte. Implica que el observador no pertenece al universo de la látiz, sino a otro, independiente de ella. Existen diferentes modelos que son otras tantas aproximaciones al análisis y descripción de los diversos orbitales de la conciencia. Todos ellos tienen en común la consideración de que los niveles de la conciencia dependen de la percepción del observador y está del territorio con el cual se identifica. Presentaré primero el modelo que propone el misticismo judío, la cábala, después el modelo teosófico, más adelante el modelo chamánico, después el modelo budista, el modelo de la psicología transpersonal y por último el modelo sintérgico. El modelo cabalístico, de acuerdo con Gerson G. Scholem, aquí hay una cita en la simbología de la Cábala, Nueva York, 1969-1973. En ninguno de sus sistemas, los cabalistas dejaron de afirmar la existencia de interrelaciones entre todos los mundos y niveles del ser. Todo, según ellos, está conectado con el resto. De cualquier punto, las profundidades infinitas pueden ser contempladas. De acuerdo con el sistema de Moisés Cordovero, el ascenso del hombre hacia otros mundos superiores y la frontera del espacio no involucra movimiento por parte suya, puesto que en donde tú te halles, allí se encuentran todos los mundos. De acuerdo con la Cábala, lo que se localiza se encuentra arriba y lo que está en el interior se sitúa en el exterior. La Cábala afirma que no solamente todo está contenido en cada parte, sino que también actúa sobre todo el resto. Aunque después analizaré el modelo sintérgico, no resisto aquí la tentación de hacer recordar la similitud entre estas ideas y la organización de la látiz, tal y como fue descrita en el primer capítulo de este libro. De la misma forma, la consideración cabalística de que cualquier acto o pensamiento tiene un efecto sobre la totalidad tiene su demostración experimental en los efectos que el campo neuronal produce sobre la látiz, otros campos neuronales y ambos hipercampos. Baer, Gimberg, Silverbaum, 1982, Psychoenergetics, y Ginger Silverbaum, J. y Ramos, 1987, International Journal of Neuroscience. El modelo que postula la Cábala es simultáneamente longitudinal y concéntrico. La aproximación longitudinal intenta resolver el misterio de la creación desde un principio trascendente e invisible hasta su manifestación en la acción. Este modelo tiene por lo menos 6 niveles que son otros tantos mundos o universos. Cada universo pertenece a una dimensión distinta. Al mismo tiempo, cada universo está asociado con un nivel del alma y con una letra hebrea. La siguiente tabla modificada de un estudio de Arjen Clapham, Meditación y Cábala, Samuel Weissy, Maine, 1982, representa las relaciones que la Cábala propone entre los niveles del alma, los universos y las letras hebreas. Niveles del alma, Yehidá, esencia única, singularidad. Yai, esencia viva, Nechamam, Neuma, aliento, Ruach, espíritu, Nefesh, alma.
Universo Ein Sof, sin final, Adam Kadmon, hombre arquetípico, Atzilut, emanación, Briat, creación, Yesirat, formación, hacia acción. Letra Yud, Hei, Bat, Hei. El universo del Adam Kadmon es el del hombre primigenio o arquetípico. El Adán Kadmon representa a lo humano en su origen o estrato de mayor abstracción. No es en realidad el primer nivel trascendente, sino una manifestación extraordinariamente elevada de... Ok, bueno, por aquí se pausó un poquito. Nos quedamos en por arriba, a ver si se sigue grabando y si se escucha. Ah, dice, por arriba de Adán Kadmon, la Cábala sitúa al Ein Sof, cuya traducción sería el sin final, ligado íntimamente con Dios. El nivel del alma asociado con el Adán Kadmon es Yehidá, cuya traducción literal es singularidad y que constituye la esencia única y lo que no puede dividirse y es uno. Así como el Ein Sof proviene de Adán Kadmon, de este último surge Atzilut, que es lo de mayor cercanía al hombre arquetípico y que se asocia con el nivel del alma, Yai, la esencia viva o lo viviente. En el judaísmo, el nombre de Dios, Jehová, se escribe con 4 letras. La primera de las cuales Yud corresponde a la I latina y pertenece al universo de Atzilut o emanación y al nivel del alma Yai o lo viviente. De Atzilut surge la creación o el universo de Beria, asociado con el nivel de Nechama o Neuma y con la siguiente letra del nombre de Dios Hei, que corresponde a la letra latina H o J. De esta forma, la singularidad de Yehidá, que a su vez se transforma en lo viviente o Yai, desemboca en Neshama o Neuma. Hasta antes de Nechama, los niveles del alma eran impersonales. Nechama, asociada con el universo de Beria o creación, comienza a pertenecer a un individuo específico y es, por así decirlo, su envoltura o cuerpo más sutil. Su contacto entre lo personal y lo transpersonal, entre lo divino y lo humano. A partir de Beria surge Yesirá, formación, es decir, lo creado con Beria comienza a adquirir forma en Yesirá. Esta formación parecería corresponder con la primera activación de la distorsión del espacio y la letra del nombre de Dios correspondiente es la Bat o B latino. El nivel del alma correspondiente es Ruach o espíritu. A ver, aquí le moví, perdón. El nivel del alma correspondiente es Ruach o espíritu y podría pensarse que es el mecanismo que al actuar distorsiona el espacio. Antes de Ruach no hay distorsiones. Por último, después de la formación se da la acción en el universo de Asia, el cual corresponde con la última letra del nombre de Dios Hei y con el nivel de Nefesh o alma. Las 4 letras del nombre de Dios, Yud Hei Bat Hei, forman el tetragramatón y son un verdadero sistema algorítmico que contiene el esquema de la creación a partir de lo viviente hasta su manifestación en la acción. Cada nivel de conciencia está dado por la identificación del observador con cualquiera de los 5 posibles estratos del alma, desde Nefes o alma individual hasta Yehidá, la singularidad primigenia. Este modelo cabalístico es longitudinal porque cada nivel del mismo proviene o nace de un precedente y da lugar a un consecuente en una cadena que comienza
en una singularidad, la que adquiere vida, neuma, espíritu y por último, alma. El modelo concéntrico de la Cábala se conoce con el esquema de la Sefirot y de ellas se han descrito 10 formando el árbol de la vida. Cada séfira es un atributo o cualidad de la conciencia y constituye una emanación a partir del Ein Sof. El modelo longitudinal está imbricado dentro del concéntrico porque cada séfira se manifiesta a través de un proceso de emanación, creación, formación y acción. Este proceso se logra experimentar utilizando técnicas cabalísticas de meditación. Por ejemplo, el rabino Yosef Tza ideó una meditación en colores de la cual la concentración sostenida en un color específico asociado con una esfera activa la cualidad de la conciencia de esa séfira. Otra técnica consiste en concentrar la atención en el nombre hebreo de la séfira o en sus atributos hasta que estos se comienzan a experimentar. Algunos cabalistas han asociado las diferentes sefirot con las partes del cuerpo humano. La siguiente tabla contiene el nombre hebreo de cada séfira y su traducción y el color asociado. Bueno, aquí vemos séfira, Keter, corona, color blanco. Jotma, sabiduría, un color que incluye a todos los colores. Binah, entendimiento, amarillo y verde. Yesed, amor, blanco y plateado. Geburah, fuerza, rojo y dorado. Tiferet, belleza, amarillo y púrpura. Nexac, victoria, rosa claro. Hod, esplendor, rosa oscuro. Yesod, fundamento, anaranjado. Malhut, reino azul. Bueno, aquí, por ejemplo, Malhut es la tierra, es donde estamos nosotros, esto es Cábala. Yesod es la luna, que es el que está más cerca de la tierra. Y, por ejemplo, en Neptuno está en Keter, abajo de Keter hay una céfira oculta o invisible, así lo maneja Cábala, que se llama Dat, y la rige Plutón, y a cada céfira la rige un planeta. Estos planetas, la rige un planeta, la rige un arcángel, la rige un nombre sagrado de Dios, un patriarca, y bueno, tiene colores, o sea, hay mucho material en cada céfira. Los extremos de la Sefirot, Keter y Malhut se refieren a dos niveles también extremos de la conciencia, Keter, lo más elevado, y Malhut, su manifestación. El modelo de la Sefirot es concéntrico porque cada céfira está contenida dentro de la siguiente, como las capas de una cebolla. Sin embargo, también es longitudinal en el sentido de que existen conexiones lineales entre cada capa. Más aún, cada universo desde Atzilut hasta Asia se pueden dividir en 10 estratos correspondientes con la Sefirot de tal universo. La Cábala considera la existencia de un centro luminoso ligado al Ein Sof, cuya luz alumbra cada séfira en cada universo. Dependerá de la limpieza interna del individuo con que tanta obstrucción exista entre su conciencia y la luz. Mientras menos suciedad interna exista, mayor será la luminosidad que llegue y viceversa. Un individuo con una problemática interna intensa actuará como poseyendo velos de obstrucción para la luz. En esta concepción, cada séfira es una emanación de la luz del Ein Sof. La mayoría, si no es que todas las técnicas prácticas de la Cábala tienen como finalidad la purificación de los velos, de tal forma que la luz no encuentre obstrucciones. A su vez, cada séfira actúa y es una especie de vasija o contenedor de un atributo de la luz proveniente del Ein Sof. Cada una de estas vasijas, al ser llenada por la luz, activa un atributo o cualidad de la conciencia. Una similitud entre esta concepción y la teoría sintérgica es la existencia de las bandas sintérgicas, siendo la luz y los velos la necesaria sintergia que un campo neuronal debe poseer para establecer una interacción congruente y limpia con alguna banda sintérgica.
y así activar la experiencia consciente asociada con los atributos de esta. De acuerdo con la Cábala y en concordancia con la teoría sintérgica, la luz jamás desaparece, pero los velos de obstrucción pueden llegar a filtrarla, tanto que su luminosidad podría no ser suficiente como para llenar alguna vasija. En la teoría sintérgica se considera que las bandas sintérgicas siempre existen esperando que algún campo neuronal adquiera el poder sintérgico suficiente como para interactuar en forma congruente con ellas. El modelo teosófico. La teosofía tiene su origen contemporáneo en los escritos de Madame Blavatsky, la que fundó esta corriente del pensamiento que fue enriquecida por los estudios de Annie Besant y Lead Vedder, entre otros. Según la teosofía, poseemos diferentes cuerpos, cada uno de los cuales está asociado con un nivel de conciencia. Estos cuerpos son 7 en número: 1, el físico; 2, el etérico; 3, el alma; 4, el mental; 5, el espiritual; 6, el cósmico; y 7, el nirvánico. De acuerdo con Ragnes, Psicología de lo Esotérico, Cuatro Vientos, Editorial Chile, 1980, no solamente la conciencia es diferente en cada uno de sus cuerpos, sino también la cualidad y los contenidos de los sueños. La conciencia variará dependiendo de la identificación del observador con alguno u otro de los cuerpos. Es importante mencionar que la denominación cuerpo se refiere a una organización o estructura perteneciente a cierta dimensión del espacio. La existencia de 7 cuerpos implicaría la también existencia de 7 dimensiones. Un procedimiento experimental que ejemplifica la existencia de estructuras pertenecientes a diferentes dimensiones es la cimática. Jenny H. 1974, Cymatis Basilius Press, Basel. En ella se crean patrones bidimensionales cuando un polvo fino colocado sobre una placa metálica es puesto a vibrar por un sonido de determinada frecuencia. Cuando la frecuencia del sonido se incrementa lo suficiente, el patrón se vuelve tridimensional. Tenemos aquí, dos cuerpos dimensionales que resultan de la interacción en diferentes frecuencias entre un campo vibracional y un medio, un cuerpo bidimensional y el otro tridimensional. Los cuerpos teosóficos parecerían situarse en esta misma condición de ser estructuras estables localizadas en diferentes dimensiones. Ya veremos más adelante que las bandas sintérgicas y su interacción congruente con los campos neuronales pueden ser concebidos desde una perspectiva similar. De la misma forma podrían ser entendidas las sefirot, los universos cabalísticos y los niveles del alma. El primer cuerpo físico y su estructura es orgánica. Su órgano de pensamiento y experiencia es el cerebro tal y como lo conocemos. Está limitado por el tiempo y el espacio y es una distorsión hipercompleja y estable del espacio. Su nivel de conciencia es tridimensional. El segundo cuerpo etérico es, según la teosofía, más sutil que el físico y permanece invisible para éste. Es capaz de viajar a través del espacio saliéndose, por así decirlo, del cuerpo físico, y su percepción es más directa y sutil que la de este, puesto que no requiere de receptores orgánicos para decodificar la estructura de la látiz. La acción perceptual del cuerpo etérico podría explicar la visión extraocular en la cual niños entrenados son capaces de percibir el mundo visual sin el uso de sus receptores retinianos. Grinberg, Silverbaum. Bueno, pues me volvió a tirar y ya no está grabando, así que yo creo que ya se quedó grabada la de 1 hora. A ver, sigue grabando. Bueno, vamos a seguir. Vamos a terminar nada más esta parte de la lectura. Una disculpa, el internet ya saben que se pone los moños. Ya tengo audio.
A ver, perdón. Me quedé en por aquí. Am, el segundo cuerpo, es que dijimos, es el etérico, es según la teosofía, más sutil que el físico y permanece invisible para este. Es capaz de viajar a través del espacio, saliéndose, por así decirlo, del cuerpo físico y su percepción es más directa y sutil que la de este, puesto que no requiere de receptores orgánicos para decodificar la estructura de la látex. La acción perceptual del cuerpo etérico podría explicar la visión extraocular en la cual niños entrenados son capaces de percibir el mundo visual sin el uso de receptores retinianos. El cuerpo etérico está más ligado al campo neuronal y a la latiz y posee una estructura propia más energética que celular. Los sueños del cuerpo físico están en correspondencia causal con la actividad cerebral y pueden ser estimulados activando los mecanismos receptores orgánicos. En cambio, los sueños del cuerpo etérico corresponden a estímulos también etéricos localizados en la estructura del espacio. De esta forma, alguien puede soñar que vuela y en realidad lo hace porque los movimientos del cuerpo etérico no se encuentran ligados o restringidos por la gravitación espacial. De acuerdo con Ragnes, Psicología de lo Esotérico, Cuatro Vientos, Editorial Chile, 1980, las así llamadas visiones espirituales corresponden al cuerpo etérico y son sueños etéricos. El cuerpo etérico incluye al espacio dentro de su campo de acción. Se corta, ok. Bueno, sí te creo que se corte porque mi internet está como raro. Voy a leer este párrafo y aquí terminamos la lectura para continuar después. El cuerpo estérico incluye al espacio dentro de su campo de acción, es decir, se libera de la restricción espacial y el espacio deja de ser un obstáculo para su acción. Por ello, la dimensión espacial en la cual ok, aquí estoy de nuevo. Hoy se está poniendo divertido. A ver, ahí ya se escucha. Dice, por ello, la dimensión espacial en la cual actúa el cuerpo etérico es incorporada en su interior, mientras que esa misma dimensión permanece como externa para el cuerpo físico. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque aparte que el internet se me está yendo mucho, les voy a pasar la clase de esta lectura, la segunda lectura. Vamos a hacer comentarios. A ver, voy a cerrar solo la grabación. ¿Ok? Soy Patti Carmona y te recuerdo que ser feliz es por decisión.